hemos entrado proféticamente esta mañana. Ojalá tu espíritu perciba que introducimos a tus casas de manera profética. Y ahí desde tu casa, desde tu hogar, responde a este llamado. Porque Dios nos está llamando. Proféticamente su voz ha sido soltada hoy. Y nos dejamos llevar. Respondemos sí. Respondemos sí. Irrumpimos con el sí ante ti. El Rey nos está llamando. Escucha. Ríndete completamente. Deja a un lado el protocolo. Deja a un lado la cultura, el hábito, la costumbre, la religiosidad. Hoy es tiempo de escuchar con los oídos que el Padre desea que escuchemos. Ante eso, un corazón contrito y humillado no lo rechaza Dios. Habla a tu espíritu para que responda todo tu ser, para que responda tu alma, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Hoy es tiempo de rendirnos y adorarlos al único, al verdadero, al fiel, al que responde, al que quiere anhelar libertad sobre los escogidos. Dios está llamando a los escogidos. ¡Despierten! Dios está despertando nuestro espíritu en esta mañana. Corramos ahí en nuestras casas. Dejemos lo que estamos haciendo. Pongamos atención. No estemos dormidos en nuestros propios deleites. Ven, que esto ya irrumpa. Que el Espíritu del Señor sea sobre tu casa. Que el Espíritu del Señor inunde tu casa. Ahora, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los abuelos, las abuelas, los tíos, los sobrinos. Ahora, desde tu teléfono, desde tu televisión, desde tu computadora, irrumpa el Espíritu Santo sobre todo el que quiere oír, que oiga lo que Dios tiene para hablar. Quiero conocer tu corazón, Jesús. Quiero conocer tu corazón, tu corazón. Quiero conocer tu corazón, Jesús. Quiero conocer
hoy es el día del Señor y que nunca como hoy necesitamos estar enfocados y poniendo en prioridad nuestra relación con el Señor. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos y el congregarnos no requiere de que estemos físicamente en un mismo lugar, sino que podamos estar en el Espíritu, estando, decía Juan, en el Espíritu, en el día del Señor. Este es el día del Señor y todos estamos en un espíritu. Yo me siento conectado, literalmente. Yo tengo una percepción de conexión en lo que estoy haciendo con aquellos que me están escuchando. Y mientras adorábamos, hay un fluir del Espíritu Santo, hay una unción que se está moviendo, que también se está moviendo en tu casa. Yo sé que así es, porque el Señor lo va a hacer no por causa mía, lo va a hacer porque Él está interesado en tu estabilidad, en tu crecimiento, en consolarte, en que lo sientas cerca. Y damos gracias a Dios por esto. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor que tenemos preparada para hoy. Y quiero leer 3 pasajes completos. Son largos, pero quiero que lo leamos completo, porque hay algo que vamos a identificar en estos 3 pasajes. Y el primero está en Lucas 22, el verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lucas capítulo 18, el verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Un pasaje más, Mateo capítulo 8, verso 23. Dice: y entrando él en la barca, refiriéndose a Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y hay 3 palabras que quiero que podamos enfatizar en este momento, en estos pasajes. La primera es cuando Jesús le dice a Pedro: yo he orado, y he orado por una cosa, para que tu fe no falte. O sea, le está diciendo: vas a pasar por un momento difícil, pero tu fe no te puede faltar. Luego habla de una mujer que estaba pidiendo justicia, y cuando
Jesús habla al final, Él hace una pregunta y dice: ¿hallará el Señor fe en la tierra cuando venga? Entonces, por un lado le dice: oro para que tu fe no te falte. Después, por otro lado, en otro momento dice en una parábola: ¿hallará fe en la tierra? Y en el tercer capítulo que leímos, Él dice: hombres de poca fe. Y yo lo que puedo ver en estos tres pasajes es una urgencia. Veo una urgencia donde Jesús está en su espíritu interesado en cómo nosotros nos movemos en fe en las diferentes temporadas de nuestra vida. O sea, hay diferentes temporadas en nuestra vida que vamos a enfrentar y que necesitamos fe. O sea, la fe que puede hacerle frente a los momentos, como Pedro, que el Señor le estaba diciendo: en un momento el diablo ha pedido para zarandearte. O sea, todos sabemos que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero Cristo vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia. Pero ese mismo Cristo que vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia es el mismo Cristo que dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y yo no quiero centrarme en cuál fue la razón por la que se permitió que Pedro fuese probado o fuese zarandeado, porque hay razones hay acciones que Pedro llevó a cabo que hicieron que el diablo pudiese venir y pedir permiso para zarandearlo. Pero ese no es el punto en esta mañana. Pero sí quiero que sepamos y entendamos que el diablo es un ser real y su misión es matar, su misión es robar y su misión es destruir. Y su campo de acción es la tierra. Es aquí donde él se mueve. Y él se mueve tratando de matar, robar y destruir todo lo de Dios en el hombre. Todo lo de Dios. El diablo lo que hace es simplemente oponerse a todo lo de Dios. Cuando nosotros estamos en este mundo, todo lo que ocurre en este mundo tiene dos fuentes: o tiene la inspiración que viene de Dios, o tiene la inspiración que viene del diablo. O la fuente es Dios o la fuente es el diablo. Lo que nos ocurre viene como una bendición de Dios o viene como un daño que nos quiere causar el diablo. Porque todo lo bueno, y que quede establecido en este lugar y en el lugar de cada uno de ustedes, que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo, y todo lo bueno viene de Dios, y eso es algo que tenemos que reseccionar en nuestro corazón. Pero la segunda historia nos habla de injusticias, nos da un ejemplo de cosas injustas que ocurren. Y las cosas injustas que nos ocurren siempre son causadas por alguna persona, y estamos expuestos a la injusticia que algunos individuos puedan llevar a cabo por causa de la maldad que está en incremento en el mundo. La maldad se ha incrementado y la humanidad se ha vuelto egoísta. Y hoy que estamos en medio de la crisis mundial, el ser humano va a sacar lo mejor de él y va a sacar lo peor de él. Eso es lo que vamos a ver en una temporada como esta. Vamos a ver lo peor del hombre y lo mejor del hombre. Y yo profetizo sobre tu vida que Dios sacará lo mejor de ti, que tú serás de los que manifiesta lo mejor de Dios, que como hijo de Dios el mundo verá la manifestación tuya, la manifestación de un hijo de Dios, siendo sal, siendo luz, lleno de amor, lleno de generosidad, lleno de paciencia, de benignidad, de mansedumbre. Que tú seas alguien que fluye en los dones del Espíritu Santo. Que el Señor te llene de paz, que el Señor te llene de gozo, que el Señor te llene de amor, que el Señor te llene de sabiduría que viene de lo alto, de sabiduría celestial.
Que el Señor use tus manos para dárselas a los que están necesitando que lo levante. Que el Señor use tu boca para que tu boca sea una voz profética para aquellos que necesitan oír una palabra de esperanza en esta temporada. Entonces el Señor dice: van a haber injusticias, pero hay una cosa que debe de sostenerte en medio de las injusticias, y es tu fe. Por eso es que Él dice, cuando Él venga, recuerde que en Mateo capítulo 24 dice que en los últimos días la maldad se incrementará. Entonces, cuando más cerca la venida del Señor, va a haber más maldad. Y es ahí donde el Señor se pregunta: ¿hallaré fe en la tierra? No es porque no haya, sino porque se volverán escasos los que permanezcan. Y eso es parte de lo que hoy queremos decirte, que tú y yo vamos a ser de los que permanecemos. Amén. Pero por otro lado habla de una tempestad, una gran tempestad que se levanta. Hay cosas que Satanás deliberada, pero hay otras cosas que se levantan, como esta tempestad que estamos viviendo a nivel mundial, una enfermedad que es una pandemia y que es una tempestad, y que nosotros tenemos que tener cuidado de no reaccionar como los discípulos que en su momento le dijeron a Jesús: ¿estás durmiendo? ¿Será que alguien pueda creer que Dios no tiene su oído atento y sus ojos atentos al clamor de sus hijos? Claro que sí. Pero Jesús les dijo algo y les dijo: hombres de poca fe. Y esto es muy importante, porque cuando las tempestades se levantan, no podemos darnos el lujo de tener poca fe, porque nos podemos hundir y las circunstancias nos pueden abrumar, y sin darnos cuenta podemos desfallecer. Y es ahí donde nosotros quisiéramos en esta mañana que habláramos un poco acerca de la importancia de tener fe. Jesús dijo: no estoy buscando gente adinerada, no estoy buscando gente con carros, casas lujosos, negocios extraordinarios, familias que tengan un éxito aparente. No estoy buscando personas famosas, no estoy buscando personas con poder y gran autoridad. Y yo estoy buscando gente de fe, dice el Señor. Y lo dice con un sentido de urgencia. O sea, en este tiempo lo que nosotros requerimos hacer es tener mucha fe. Y entonces ahí surgen preguntas, porque la gente tiene fe en muchas cosas. Si usted habla con alguien hoy, te puede decir: yo tengo fe. Pero yo te pregunto: ¿en qué? ¿O en quién? Y en tiempos turbulentos como este, nuestra fe tiene que estar bien anclada. Estos no son tiempos para aparentar ser cristiano. Mire, en este momento nosotros estamos aquí básicamente solos. Habemos como 15, 20 personas aquí, pero no hay nadie. Y nosotros estábamos intercediendo, estábamos orando, estábamos adorando al Señor aquí sin nadie. Ahora piense en todo lo que conocimos como iglesia, o todas las cosas que tal vez vimos que no eran como debían ser. De repente, para algunos su fe estaba basada en tener un carro. Hoy a ti no te importaría un carro con tal de tener la seguridad de tu familia. Algunos tal vez creían que fe era creerle a Dios por un negocio extraordinario, pero hoy cambiarías el negocio por tener a tu familia segura. Algunos tal vez querían fama. Yo no sé, yo no sé exactamente qué era lo que tú le llamabas tener fe, pero creo que en una temporada como hoy, entendiendo la importancia de la fe, entonces creo que es vital que nosotros podamos definir con exactitud qué es fe y en quién debe estar puesta.
A continuación quiero leer el versículo que está en Hebreos capítulo 12, el verso 1 y 2, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estamos siendo llamados a permanecer en esa convicción. Estamos siendo llamados a creer en eso. Y cuando mi esposo hablaba de fe, es lo más hermoso que nosotros podemos recibir hoy, permanecer hoy. Y mi esposo decía tantos momentos en la Biblia y circunstancias difíciles donde fueron puestos a prueba su fe. La pregunta hoy que yo te tengo en esta mañana, y quisieras que tomaras el tiempo y quisiera que el Espíritu Santo desde tu casa pueda ministrarte mucho en esta palabra. ¿En qué estoy siendo puesto a fe? ¿En qué mi fe está siendo puesta a prueba? ¿En qué yo estoy confiando? ¿En qué yo me estoy sosteniendo? ¿Qué palabra hoy tiene Dios para mí que mi fe sea incrementada? Que mi entendimiento pueda ser expandido. Que yo pueda salir de un tiempo como este y tomar la seriedad que se necesita. Porque nosotros somos totalmente ahora transformados, quitados de un protocolo, de una costumbre, para ahora en nuestras casas preparar ese ambiente donde posiblemente todos están ahora en familia sentados. Llamémonos todos de manera consciente a entender hoy que hay una palabra de Dios para nuestra vida. Hay una palabra que nos va a sostener. Hay una palabra que te va a direccionar y se llama fe. ¿Y en qué está puesta nuestra fe? Así es que quédate muy pendiente con nosotros, que Dios quiere desarrollar hoy palabras sobre tu vida. Y estábamos leyendo ese versículo en Hebreos capítulo 12. Y una vez más, retomando lo que dije al final, es: ¿en qué o en quién tienes puesta tu fe? ¿En quién o en qué tú tienes puesta tu fe? Yo voy a estar leyendo los versículos de aquí, pero la definición, quisiera definir esto que dice aquí, que el autor y el consumador de la fe, porque creo que la escritura es muy clara, y una de las cosas que tenemos que hacer en una temporada como esta es volver a darle lugar a las escrituras que ellas siempre se han merecido, y volver a darle esa autoridad que siempre han tenido. O sea, creo que muchas veces nosotros hemos cometido el error de poner nuestra fe en hombres, y hemos escuchado a hombres, y muchas veces los hombres han dicho cosas que no necesariamente son de Dios. Y nosotros tenemos que protegernos, proteger nuestra fe. La fe se tiene que proteger, porque cuando nosotros entendemos la urgencia de Jesús para con sus discípulos de que tuviesen fe, también tenemos que entender que si hay algo que el diablo anda detrás, también es de la fe. El diablo va a querer robarte la fe. En un tiempo como este, su intención es robarte la fe, que tú pierdas la fe. Por eso es que tienes que tenerla anclada en el lugar correcto. Y cuando nosotros hablamos de en el lugar correcto, Hebreos lo deja claro, porque Hebreos dice: Jesús es el autor. Esa palabra autor quiere decir el fundador.
quiere decir el que establece alguna institución, especialmente entendida por haber hecho un gran avance en alguna zona. Entonces hay que entender que Jesús es el pionero, Jesús es el primero, Él es antes de todas las cosas, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces cuando nosotros tenemos claro que la Biblia dice que Jesús es el autor, usted tiene que tener cuidado de que no comience su fe en otro lugar que no sea Él, que no se meta ningún mediador que no sea Él, que no le dé lugar a alguien o a algo que no sea Él, llámese como se llame. Si usted es un hombre de fe, una mujer de fe, si usted es un joven que dice yo tengo fe, si usted es un niño que dice yo tengo fe, no importa quién usted sea, si usted es alguien de fe, usted tiene que garantizarse que su fe está puesta en Cristo. Y me dice usted, pastor, pero eso es excluyente, eso es como que nosotros somos los únicos. Jesús dijo esto: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y quiero decirle que no es tiempo para sincretismo, es tiempo para ser exacto, es tiempo para ser claro. Y con toda la convicción del mundo yo te digo que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. No hay otro fuera de Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y oro para que eso se asiente en tu corazón. Y algunos dirán, pastor, pero eso es básico. Pero créame que hay muchas personas que todavía no han llegado a esta conclusión. Hay más personas confundidas de lo que usted cree. Hay más personas siguiendo a un hombre, a una denominación, a una religión, que al Cristo de la gloria. Cristianos, no cristianos, evangélicos, no evangélicos. Y necesitamos volver y entender que si es urgente tener fe en este tiempo, tenemos que tenerla en el lugar correcto. La fe comienza con Cristo y termina con Cristo. La fe comenzó para mí en el momento que yo le abrí mi corazón al Señor. Antes yo tenía fe en muchas otras cosas, pero no en Cristo. Y esa fe era vana, esa fe era inútil, inservible. Y en estos tiempos turbulentos nosotros necesitamos una fe que produzca, una fe que se manifieste, una fe que nos permita ver que hay alguien poderoso que nos cuida, que nos resguarda, que nos protege. Y creo que es importante esto. Cuando estaba leyendo el pasaje donde Pedro está conversando con Jesucristo acerca de lo que iba a atravesar, la verdad que me sentí golpeada en mi corazón, porque yo me pude identificar en ese momento con Pedro, porque Pedro dijo en el momento: yo estoy dispuesto a morir. Y yo creo que cuando estamos bien podemos hablar y llenar nuestra boca de la fe que estamos viviendo y creer que podemos atravesar ciertas situaciones porque lo estamos hablando. Pero el mejor escenario para evaluarnos y desarrollarnos en nuestra fe son las adversidades. Sin embargo, Pedro atravesó todo lo que Jesucristo le anunció y él no se sintió señalado. Pasó un proceso en el que fue quebrantado, pero un proceso en que su fe él la estuvo evaluando y fue desarrollada en ella. Y qué importante era lo que usted decía de lo que habla Hebreos: puesto nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque recordemos también que la palabra nos ofrece un concepto, una definición acerca de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero más que un concepto, podemos ver ahí cómo opera. Podemos ver cómo opera. Opera a través de lo que estamos viendo y en quién estamos esperando. Entonces nuestros ojos, dice la palabra, que debe estar puesta en Cristo, que es el autor y el consumador. Entonces yo definiría fe de una manera práctica. Fe es tener nuestros ojos puestos en Cristo, en toda situación puesta en Dios, solamente en Él. Por eso cuando los discípulos estaban en la barca y él no habían visto, no habían puesto su mirada de que Jesucristo estaba allí
en la barca con ellos. Nosotros tenemos que aprender a ver a Dios aún en medio de las adversidades, porque Dios está allí. En medio de cualquier tempestad, Dios está allí. Yo creo que en este tiempo podemos aprovecharnos para evaluar cómo está nuestra fe, pero no para sentirnos culpables si de repente nos sentimos abatidos, sino que para que nos ejercitemos en ella y poner nuestra mirada en Dios, porque va a definir nuestra fe, lo va a definir en quién está puesta nuestra mirada, en quién estamos esperando. Y solo se me viene a memoria el Salmos que dice: alzaré mis ojos a los cielos. Era un momento de adversidad y él decide en medio de la adversidad, en medio del temor, volver a ver a Dios, volver su mirada a Dios. También hay otros salmos muy lindos que dice: mi carne está quebrantada y mi corazón también, pero la roca de mi corazón es Dios. Él es la porción de mi vida. Creo que podemos aprovechar estos tiempos que nos ha tocado vivir como mundo, como humanidad, para ver a Dios aún en medio de las adversidades. Él está con nosotros. Amén. El pastor Arsenio estaba hablando de los fundamentos y como él decía, podemos estar confundidos aún con rudimentos que debiéramos de manejar, pero es la base de todo, es el fundamento. Nada de lo que se levante después va a ser más importante que el fundamento. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Así que estaba recordando Juan 3:16 cuando hablaba el pastor Arsenio, y entendemos que Dios nos ama, que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, y eso es un fundamento en nuestra vida en cualquier circunstancia. Luego el pastor mencionó 3 versículos donde Pedro sale. A mí me fascina oír de Pedro y leer de Pedro, porque realmente nos parecemos mucho a Pedro. Llevamos cierto camino en madurez y lo vemos primero siendo muy enérgico, diciendo: voy hasta la muerte contigo. En otro momento lo vemos tirándose de la barca y dando unos pasos sobre las aguas, y Jesús decirle: te faltó fe. Pero luego lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 en adelante, donde hace referencia a que la fe debe ser probada, y que una vez que sea probada va a ser más preciosa que el oro. Creo que en medio de todo el Señor va a formarnos, va a desarrollar nuestra fe en Él, pero creo que nosotros vamos a aprender a confiar en Él de una forma mayor aún. Y por esa razón es importante lo que decía la pastora Belsabé, la valoración de lo que hoy vivo. No por qué lo vivo, sino para qué. ¿Cuáles son esas circunstancias que hoy estoy viviendo que van a llevarme a esa dimensión de entendimiento en lo que Dios quiere hacer conmigo y con mi generación? Porque mi generación es importante. ¿Cómo estoy viviendo yo esto? Mis hijos lo están viendo. ¿Cuáles son las diferentes acciones que estoy tomando en fe? Mis hijos lo están viendo. Y anoche eran las 11 de la noche, y estábamos adorando al Señor con unas canciones muy poderosas, que Dios es el hacedor de milagros, y estábamos alimentando nuestra fe, precisamente porque la fe en algún momento nos puede faltar. Y es hoy, en una mañana como esta, que el pastor Arsenio, guiado por el Espíritu Santo, le puso este mensaje de fe. Creo que es bueno que todos en la casa estemos reflexionando profundamente, pero desde un fundamento, sobre todo, que Dios nos ama, que Dios nos va a guardar, que Dios está con nosotros, que Dios está haciendo su obra, y que al final de todo esto nuestra fe será mayor en el entendimiento que Jesús es el autor y consumador de la fe. Sí, y qué bueno es saber que cuando Jesús está diciendo que tu fe no te falte, cuando Jesús está diciendo que cuando Él venga hallará fe en la tierra, que cuando Jesús le dice a los discípulos, hombres de poca fe, no les está pidiendo algo que Él no haya dado. O sea, la Biblia dice que a cada uno nos dio una medida de fe. O sea, se me dio una medida de fe a mí.
se me entregó algo. La fe no la produzco yo, eso es algo que Dios me da. Amén. Y lo maravilloso es que nadie puede decir yo no tengo fe. No, todos tenemos fe. Y por eso es que en algún momento recibimos a Cristo, porque hubo fe. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree, escuche, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. O sea que aun cuando no éramos creyentes, aun cuando yo tenía una vida desordenada, desenfrenada, una vida que no agradaba a Dios, aún ahí el Señor en su misericordia ya me había dado una medida de fe, para que yo pudiera venir a Él. Entonces, en este tiempo, yo también quiero hacerles saber a todos los que nos están viendo y cuánto quisiera que el mundo entero pudiera estarnos viendo, no por una atención hacia mí, sino por lo que voy a decir a continuación. En medio de esto, el mundo debería de volverse a Dios y reconocer que le dimos la espalda y que hoy le deberíamos de decir: Señor, perdónanos, porque te necesitamos. Me gusta mucho ver, cuando veo videos de lo que está pasando en Italia, personas adorando y personas reuniéndose, y es ahí donde digo: Señor, ¿por qué tenemos que pasar por circunstancias difíciles para reconocer nuestra necesidad de ti? Porque yo no vine a los caminos del Señor porque yo era bueno, no, yo vine por una necesidad. Y nosotros venimos por una necesidad, ya sea una necesidad emocional, física, material, cualquiera que sea. Hoy en día tenemos que tener cuidado de que no solamente el diablo esté destruyendo todo a nuestro alrededor, el diablo nos esté robando todo a nuestro alrededor, porque no podemos permitir que nos robe esa medida de fe que Dios nos dio de una temporada como esta, poner nuestra mirada en Él. Y Nicaragua necesita un arrepentimiento genuino. Timoteo habla, Pablo a Timoteo le dice: Timoteo, yo reconozco una fe que hay en ti que es genuina, que la heredaste de tu madre y de tu abuela, pero no heredada como alguien que te da, sino algo modelado. Y yo creo que Nicaragua necesita, las naciones de la tierra necesitan volverse a Dios. Y Dios nos ha dado esa medida de fe. Y Él quiere que nos arrepintamos. Y su palabra dice: si nos arrepentimos, vendrán del cielo tiempos de refrigerio. O sea, tiempos de refrigerio. Entonces el diablo no solo mata, roba, destruye, sino que aún en medio de todo eso quiere amargar tu corazón, quiere llevarte a enojarte con Dios, quiere llevarte a alejarte de Dios, quiere llevarte a sentirte acusado para que no te acerques a Dios, quiere hacerte creer que Dios es malo para que tú creas que Él es la causa del problema, cuando en realidad hoy la palabra es que el Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. O sea, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si me abre, yo entraré. Y yo oro para que Nicaragua entre en una humillación de corazón, en un arrepentimiento profundo, genuino, en todos los niveles. Los que no creen, que crean. Y los que decían creer, pero estaban viviendo una fe fingida, que se vuelvan a Dios genuinamente. Y los que eran santos, que sean más santos. Pero que haya una transformación en todos los niveles en este país, porque necesitamos que el Señor esté cerca. Necesitamos atraer a Dios. Y por eso es tan vital lo que tú decidas hacer en tu casa, con tu familia, con tus hijos, ahí en tu hogar. Pero que entendamos que tenemos una medida de fe, pero que esa medida de fe se debe de administrar. Dice su palabra que el justo por la fe vivirá.
este es un tiempo para vivir por fe. Pero esa fe no es solo una fe material para decir Dios me va a suplir todo, Dios me va a dar esto. No, es una fe en Él, plena, en Él y en su palabra. Que podamos confiar plenamente en su palabra en tiempos turbulentos como lo que estamos viviendo, en tiempos de injusticia como lo que estamos viviendo, en tiempos donde el enemigo parece que salió, el diablo salió como enfurecido, porque hay una cosa que él sabe, y es que la venida del Señor está cerca. Por eso es que dice Jesús: cuando Cristo venga, cuando yo venga a la tierra, hallaré fe. Y quiero decirte que la venida del Señor está cerca, y no es en un sentido de amenaza o de intimidación, es en un sentido de celebración y de regocijo, porque nuestra redención está cerca. Sí, y cuando estás diciendo que la fe es Cristo, y que cuando nosotros decimos la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y tantas veces nosotros como iglesia hemos repetido esta palabra, la sabemos de memoria, sabemos dónde está el versículo, y hoy, un día como hoy, va a venir un entendimiento, va a venir claridad. ¿Qué significa fe? ¿Y dónde está mi fe? ¿O en qué está mi fe? Y cuando nosotros decimos hoy que revisemos en qué está puesta mi fe, aún nosotros los creyentes, aún nosotros necesitamos evaluarnos y permitir que el Espíritu Santo nos revele. Es tan poderoso eso que está diciendo mi esposo, porque nuestra fe, si no está en Cristo, si no es en el autor y consumador, y está fuera de Él mi fe, está fuera de Él aquello que me puede sostener, entonces yo necesito reconocer esta condición. Luego que yo reconozco esta condición, entiendo el estado en que me encuentro, en que estoy y en el que voy a permanecer si no regreso a Él. Por lo tanto, para mí hoy la palabra de arrepentirnos, de reconocer, de entrar en un estado de perdón delante de Dios es necesario, no solo para nosotros los creyentes, sino para el mundo entero, para las naciones enteras. Nos urge, es emergencia, es un estado de alerta que el Señor, decíamos al inicio, nos está llamando a que entendamos y reconozcamos en qué está nuestra fe y arrepentirnos si no está en Cristo. Amén. Entonces, solo para resumir, Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, y nuestra fe debe estar puesta en Él. Para un tiempo como este naciste, y yo quiero decirte a ti que naciste para un tiempo como este, que cuando el Señor te estaba formando en el vientre de tu mamá y todavía no existías, Él estaba formando un diseño en ti. Y dice su palabra que Él nos preparó buenas obras de antemano. Y el Señor es omnisciente. El Señor no vive en el tiempo, Él es eterno. Él está presente siempre. Él es el principio y Él es el fin. Él estaba cuando no había nada y ya estuvo en cómo las cosas terminan. Y Él no comienza hasta que ya terminó. Entonces, cuando yo meditaba sobre todo esto, yo decía: wow, Señor, a ti no te tomó por sorpresa que viviera en un tiempo como este. Y esto no es solo para mí, es para ti también. Al Señor no lo tomó por sorpresa que tú vivieras en un tiempo como este. Y el Señor es quien te formó en el vientre de tu madre. Y eres un diseño, eres una estructura, eres un diseño perfecto para una temporada como esta. Y el Señor preparó buenas obras para que anduvieras en una temporada como esta. Y tenemos lo que nos falta, la fe que necesitamos está aquí.
Solo necesitamos administrarla. El Espíritu Santo que necesitamos está aquí dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos habilita para tener acceso a sabiduría divina, a un entendimiento divino, a una revelación divina. Incluso el Espíritu Santo nos habilita para vencer el temor, para vencer la ansiedad, para vencer las preocupaciones, para vencer los obstáculos, las amenazas. Y el Espíritu Santo nos va a proteger. Dios va a proteger el propósito en nosotros. Y el propósito es lo que te vuelve invencible. Y por eso es cuando la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien de acuerdo al propósito. Lo que está diciendo es, si tú entiendes propósito, si tú vives en el propósito, aún en aquellas cosas que parecen malas, se te pueden venir a bien.